Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este cuarto ciclo de conferencias internacionales de acceso a la justicia con perspectiva de género. Hoy tenemos el honor de que nos están acompañando desde España la doctora Belén Matos Castañeda y desde la República Hermana del Paraguay, Carmen Escurra. Antes de dar inicio, querida profesora, y agradecerle su valiosa participación, quiero expresarle brevemente que los correntinos, que es donde está inserta esta Casa de Alta Estudio, la Universidad Nacional del Nordeste, la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Política de la UNE, nos encuentra a los correntinos como seres muy especiales porque nos expresamos a través de nuestros sentimientos, a través de nuestro conocimiento, y en ese sentido, y saludando también por mi intermedio, desde todas las autoridades de la facultad. Y en este sentido quería brindarles un pequeño reconocimiento que es habitual en este espacio y que es un agradecimiento mío y de la facultad para ustedes por su participación. Espero que les guste. También tiene algo en particular el reconocimiento de hoy porque es una profesional del derecho que además es profesora de la facultad y que es una artista reconocida acá y en toda la región. Así que con su permiso y para darle la bienvenida y agradecerle su participación, unos breves minutos, espero que disfruten y que les guste. Adelante, Luis. Un placer saludarlos y saludar a nuestras queridas profesoras de España y de Paraguay que nos acompañan hoy. Mi nombre es Belén Majul, desde muy chiquita me dedico al cancionero folclórico del litoral argentino y en estos últimos 10 años me animé a componer dándome cuenta que faltaba quizás la voz femenina que relate un poco qué sucede en las relaciones, ya que históricamente nuestro cancionero se caracterizó por contar las andanzas de este hombre que tenía muchas mujeres, o que sufría por amor, o que estaba lejos del pago, y bueno, faltaba la versión de nuestro lado, ¿no? Así que les presento hoy dos canciones. La primera se llama Equivocado estás, que es un balseadito, y la segunda, Déjame así, un chamamé. Con mucho cariño para ustedes. Ya no soy la niña tonta que has amado. He dejado atrás la voz que en ti creyó. No confío en tus promesas, es mentira tu dolor. Tus lindas palabras el viento llevó. He aprendido a distinguir tus delaciones. No me engañan tus ojitos de perdón. Hoy regresas a mi lado, exhalando tu clamor. No pretendas doblegar mi corazón. Equivocado estás, no soy la misma. Soy la mujer que pisotea tu ilusión. Equivocado estás, ya no es un juego. Hoy río última y por eso río mejor. Puedes ir desmantelando tus proezas, si son artimañas de tu creación. Espejitos de colores que una vez fueron vitro del amor que me juraste con pasión. Vete retirando ya de este escenario, a ver si te evitas tal humillación. Has quedado al descubierto, clara es tu maquinación, que poco hombre resultaste corazón. Equivocado estás, no soy la misma. Soy la mujer que pisotea tu ilusión. Equivocado estás, ya no es un juego. Hoy río última y por eso río mejor. Hoy río última y por eso río mejor. Hoy río última y por eso río mejor. Cuán grande es el dolor que hay en mi alma.
supiste cuidar mi corazón. Fueron tus tantas mentiras, crueles dagas, falsas promesas hiriendo mi candor. Cuán grande es el hastío que me invade, si pervertiste lo puro y lo mejor. Todo tuviste y todo despreciaste. ¿Cómo pudiste matar tanta pasión? Ya no puedo más yo vivir así, no me lo merezco. Si yo nada más que mi amor te di, te lo ruego. Déjame así con mis sentimientos, no te detengas. Y si me escuchas o me ves llorar, no pegues la vuelta. Ya no puedo más yo vivir así, no me lo merezco. Si yo nada más que mi amor te di, te lo ruego. Déjame así con mis sentimientos, no te detengas. Y si me escuchas o me ves llorar, no pegues la vuelta. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio a este evento y voy a presentarle a la doctora Belén Mato Castañeda, primer término, quien va a disertar. Belén es una hija nuestra acá de nuestra casa de alto estudio y que hoy está en España. Y entre su breve antecedente, que le pido permiso porque para sintetizarlo, Belén es especialista en políticas públicas para la igualdad en América Latina, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es máster en Erasmus Mundus en estudio de las mujeres y de género, Universidad de York, Reino Unido, y Universidad de Oviedo, España. También es becaria e investigadora de posgrado de categoría Iniciación de la Universidad Nacional del Nordeste y es pasante en la sesión virtual de invierno-primavera Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, Área de Derechos Políticos de las Mujeres para la Democracia. Belén, te cedo el uso de la palabra, bienvenida nuevamente y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctores. Para mí un honor muy grande estar acá. Muchas gracias por su invitación. Y bueno, aunque sea a través de la distancia, estar acá con ustedes. Si les parece, voy a ir compartiendo el Power. Bueno, usted ya me presentó y varias personas creo que ya me conocen. Bueno, ahí se supone que ya la están viendo. Bueno, como dijo el doctor, yo soy graduada de nuestra facultad, me recibí en el año 2018, soy correntina, estoy en este momento en España, pero bueno, mi corazón está ahí en Corrientes. El tema de la exposición de hoy forma parte de la investigación que llevé a cabo para mi tesis de maestría que defendí hace un mes y medio aproximadamente. Y el objeto de estudio, digamos, de mi tesis, y que es también, digamos, el tema que voy a tocar en estas jornadas, hoy y mañana, es el análisis de un grupo de sentencias de los tribunales orales de nuestra provincia, la provincia de Corrientes. Disculpen si digo nuestra provincia, es que, bueno, es la costumbre. Y básicamente son casos donde las mujeres que fueron todas condenadas por homicidio agravado por el vínculo o por abandono de personas en casos de eventos o emergencias obstétricas. A ver si ahí puedo. Disculpen, no sé qué no. Vale. Bueno,
En primer lugar, bueno, contarles un poco de la metodología que empleé. Simplemente esta parte, me disculpo desde ya, va a ser un poco más teórica, pero es simplemente para asegurarme de que todas las personas estamos entendiendo, digamos, a qué me estoy refiriendo, y para establecer como el contexto general del tema, que es muy, muy amplio. Yo traté de acotarlo lo más posible para el día de hoy, y creo que de hecho no me va a alcanzar el tiempo para hablar de las sentencias en particular el día de hoy, pero sí lo vamos a hacer el día de mañana. Bueno, para no extenderme voy a poner un cronómetro. Bueno, en primer lugar, contarles que la metodología que empleé fue el análisis crítico del discurso, porque esto me permitió evaluar qué sesgos de género se encontraban subyacentes en el discurso que emplearon los magistrados, los tribunales, pero también los fiscales en algún punto, en estos casos que analizo, con respecto al género, por supuesto. Y lo interesante de esta metodología, o sea, de este ejercicio en realidad, porque me parece que es eso, digamos, excede lo que es estrictamente metodológico, investigativo, y que me parece que es muy útil para la praxis cotidiana del profesional de la abogacía y de cualquier persona que sea operador o operadora jurídico, es que es interesante tener presente que las sentencias, que sabemos que son el modo en el cual los tribunales se comunican con la sociedad, contribuyen a configurar visiones particulares del mundo. Y son textos, en definitiva, y como textos, digamos, configuran estereotipos y contribuyen también a reforzarlos. Entonces, esta metodología, este ejercicio del análisis crítico del discurso nos permite ver qué ideologías están subyacentes en los discursos de los magistrados, en este caso en particular, cuando las mujeres se encuentran en conflicto con la ley penal, es decir, como acusadas de delitos. Bueno, digamos que quisiera hacer unas advertencias preliminares, y en primer lugar señalar que no pretendo profundizar sobre cuestiones de dogmática penal ni de derecho procesal penal, por un par de razones. En primer lugar, porque ello excede en mucho a la investigación que yo llevé adelante, aunque obviamente son temas que están estrechamente ligados a esto, pero también exceden a mis competencias particulares en la materia. Y en segundo lugar, también quisiera mencionar que voy a dirigirme, digamos, voy a hacer referencia a las mujeres de los casos que analizo solamente por sus iniciales, por una cuestión de tratar de resguardar su identidad, que ya se ha visto lo suficientemente vulnerada por el accionar del Poder Judicial de nuestra provincia. Y también que por lo acotado del tiempo no voy a poder hacer referencia en profundidad a ciertos detalles de la sentencia, sino que voy a tratar, no voy a poder como quisiera compartir extractos de las sentencias, sino que voy a tratar de buscar patrones comunes en ellas y, o sea, compartirlas con ustedes, conversar sobre eso. Pero bueno, eso en general. Y en cuanto a la estructura de mi exposición, es la que está acá, es simplemente para que tengan una guía. Creo que el día de hoy solo vamos a poder cubrir el punto número 1, y los otros, el 2 y el 3, son particulares, digamos, de las sentencias. El punto número 2, el que es contexto de vulnerabilidad de las mujeres condenadas, trata de ver cómo los tribunales entendieron o cómo consideraron, cómo evaluaron los factores de vulnerabilidad preexistentes que tenían estas mujeres que luego resultaron condenadas. Y el tercer punto sería relativo a los estereotipos de género que se pueden encontrar en el discurso de los magistrados, también cómo estos estereotipos de género logran permear en las sentencias, porque hay una falta de perspectiva de género interseccional en las mismas. Bueno, eventos obstétricos es igual a emergencias obstétricas e incidentes obstétricos, así que cualquiera de las que mencione estoy haciendo referencia exactamente a lo mismo. Que como aclaración, bueno, yo tomo este concepto que dan unas autoras que son abogadas investigadoras feministas, que son de Buenos Aires, que ya voy a hablar más sobre eso más adelante, pero bueno, por eventos o emergencias o incidentes obstétricos se entiende situaciones
que son involuntarias y traumáticas, que están vinculadas con el embarazo y el parto y que resultan criminalizadas, y que pueden ser, por ejemplo, abortos espontáneos, partos en avalancha prematuros, cuando la criatura nace muerta o cuando fallece al poco tiempo de haber nacido. La relevancia de estos casos es que terminan en acusaciones penales graves. Como ya dije, de los casos que yo voy a tratar hoy, son generalmente por homicidio agravado o por abandono de persona. Y estas autoras consideran que son otros caminos por los que avanza la criminalización sobre las mujeres y su capacidad reproductiva. Quizás se pregunten de por qué, digamos, enfocarse en el texto de las sentencias. Eso yo ya lo había adelantado, pero Natalia Gerardi, que es la directora de ELA, que para quien no sepa sería la directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y de género, ella dice que los discursos de los operadores de justicia a través de las sentencias contribuyen a consolidar una mirada particular sobre las mujeres, sobre los roles de género que tienen en la sociedad, y también incluso sobre el respeto que sus derechos merecen en la sociedad. Entonces, por eso la gravedad y la severidad y la importancia de prestar atención a lo que los magistrados nos dicen en sus sentencias con respecto a estos casos. Bueno, en esto que dije anteriormente, que dice Natalia Gerardi, está muy ligado a lo que nos dice la recomendación número 33 del Comité de la CEDAW, que habla sobre el acceso de las mujeres a la justicia. Quizás ya alguna otra profesora haya mencionado en esta jornada, porque bueno, es un instrumento internacional muy importante. Recordemos que este comité es el órgano que regula la aplicación de este tratado en nuestro país, que tiene jerarquía constitucional, como sabemos, y esta recomendación habla sobre la existencia de estereotipos y de prejuicios de género en el sistema judicial. Y hay dos apartados que para mí son importantes, no están ahí por temas de espacio, pero son el número 26 y el número 27, a ver si lo puedo escribir en el chat. Bueno, y que explican en estos apartados se refieren en específico a cómo los estereotipos de género distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, es decir, que afectan la visión que los jueces tienen a la hora de juzgar, y que la gravedad de esto es que puede hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las aplican de manera defectuosa, como dice la recomendación. Y el apartado número 27 también es interesante porque advierte que no son solo los jueces, sino que pueden ser cualquiera de los operadores de justicia. Digamos que en las investigaciones, en los juicios en los que intervienen, pueden terminar por aplicar, reforzar o perpetuar los estereotipos de género. Y es por ello, digamos, la importancia de prestar atención a esto. Pero también en nuestro ordenamiento en Argentina, en la Ley de Protección Integral a las Mujeres, hay varios artículos que son muy importantes. De nuevo, en el Power no están todos. Voy a tratar de anotarlos. Pero bueno, lo que sí está ahí es mencionado uno de los objetivos de esta ley, que habla de la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género, las relaciones desiguales entre los géneros. Pero también hay otros artículos muy importantes, por ejemplo el 4, que habla, que dice que la violencia contra las mujeres puede partir no solo de particulares, sino también del Estado o de sus agentes, que puede ser directa o indirecta por acción o por omisión. Y entre los tipos de violencia de género que contempla la normativa, una que me parece que es muy importante al trabajar con sentencias, es decir, con textos, es el artículo, lo voy a anotar, es el artículo 5, inciso 5, que habla sobre la violencia simbólica, que es aquella que a través de patrones estereotipados y mensajes transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres. Y también entre las modalidades de violencia contra las mujeres está la violencia institucional, que es el artículo 6, inciso B. Disculpa por la desprolijidad, pero lo quiero compartir. Y no me entraba en el Power. La violencia contra la libertad reproductiva, que es el inciso D del mismo artículo, porque estas son modalidades, y el E, que es
la violencia obstétrica. Todos estos están relacionados con el tema, digamos, que vamos a estar conversando el día de hoy. Pero bueno, vi que alguien en el chat comentó que había sido capacitadora de la ley Micaela, y bueno, ahí justamente eso me parece que es el instrumento más importante con el que contamos hoy por hoy en el país, que sabemos que bueno, es de enero del año 2020, donde entró en vigencia y que establece la capacitación obligatoria en temática de género y en violencia contra las mujeres para todos y todas las funcionarias de todos los niveles y de todas las ramas de los poderes a nivel nacional, y Corrientes también está adherida, recordemos, desde el marzo del 2020, y esto va a tener mucha relevancia para uno de los casos que voy a comentar. Bueno, pasada esta parte que puede ser un poco tediosa, lo que quisiera compartir con ustedes es que la criminalización de personas con capacidad de gestar en Argentina por eventos obstétricos no es un fenómeno aislado. Quizás haya quien se pregunte y diga, bueno, ¿cuántos casos de estos hay en Corrientes? Quizás no sean tantos, no serán 10 ni 20 en la actualidad, pero son muy preocupantes porque responden a un fenómeno mayor. Uno de los casos más conocidos y resonantes que existieron en nuestro país, que probablemente varias personas hayan oído hablar, es el caso de Belén. No es su nombre real, por supuesto, que era una joven tucumana que en el año 2014, tenía 25 años, llegó al hospital local con un dolor abdominal agudo y grave y una hemorragia vaginal, y ella no tenía conocimiento alguno de que estaba embarazada. Inicialmente le diagnosticaron un aborto espontáneo, pero terminó imputada por homicidio agravado por el vínculo, y pasó 29 meses privada de su libertad. Obviamente, quiero mencionar esto porque el caso de Belén explica muy claramente, hay un libro que voy a compartir porque me gusta, digamos, o sea, que, bueno, si alguien está interesado en esto, es un libro que a mí me pareció muy fácil de leer, Somos Belén, de Ana Correa, donde explica muy detalladamente lo que fue la historia de Belén, la diferencia también que hay entre lo que se dijeron desde ciertos medios conservadores de nuestro país, medios de comunicación, lo que figuraba en los expedientes y lo que había acontecido en la realidad. Que bueno, luego Belén fue absuelta por la Corte Suprema de Tucumán, pero bueno, fueron largos meses. Básicamente fue liberada por la militancia de los grupos feministas, grupos de derechos humanos a nivel nacional e internacional también, por toda la presión mediática que tuvo el caso. Obviamente la acusación que se le hacía a Belén era completamente diferente a lo que había acontecido en la realidad, y eso no es un dato menor, porque en la investigación que yo llevé adelante solo cuento con las sentencias. Entonces, esa es la realidad, digamos, en la que puedo moverme. Esos son los datos con los que cuento, porque obviamente no accedí, tampoco esa era mi intención, pero no realicé entrevistas a estas mujeres. Entonces, hay, digamos, una contradicción entre lo que ellas cuentan, sean de manera directa o indirecta, ya lo vamos a ver, y lo que figura en los expedientes como verdad probada. Bueno, el caso de Belén, digamos, el final fue feliz para ella, digamos, como se puede hacer feliz, resultó absuelta, digamos, se hizo justicia, se podría decir, pero lo que es importante es reconocer cómo la persecución y la criminalización a la que se encuentran sometidas las personas con capacidad de gestar, las mujeres en particular, ya opera como una forma de castigo o expiación en sí mismas. Dice Julieta Di Corleto, que es una criminóloga, abogada también muy importante de nuestro país, que hay, digamos, hay un componente moralizante que busca establecer la reproducción como el destino obligado para todas las mujeres. No hay que perder de vista eso. Entonces, cuando las cosas salen mal y se trata de cierto tipo de mujeres, mujeres empobrecidas, mujeres provenientes de sectores socioeconómicos excluidos, tiene que haber un castigo. Y ese castigo normalmente es ejemplar. Bueno, como estaba diciendo el caso de Belén, para no extenderme más, pero realmente considero que es muy importante, representa, por así decirlo, el punto culminante de la injusticia para los derechos reproductivos de las mujeres en la Argentina. Pero esto puede ser fácilmente extrapolado a otros puntos de América Latina.
Yo le comentaba al doctor, bueno, ayer cuando tuvimos la reunión, que otro caso muy, muy conocido es el caso de Manuela en El Salvador, que llegó en marzo de este año a la Corte Interamericana de Justicia y se encuentra esperando todavía la solución. Manuela era una mujer, madre de 2 hijos, de aproximadamente 40 años de edad, una mujer campesina. Estamos hablando de un país como El Salvador, un país, digamos, con un nivel socioeconómico mucho menor al de la Argentina, mucho menor al Cono Sur, ya partiendo de esa base. Manuela era una mujer rural, era analfabeta, en su casa no tenía ni siquiera baño, y era una mujer que al centro asistencial de salud más cercano no podía llegar si no era, digamos, por medio de caballo, digamos. Estaba realmente muy alejado, el lugar donde ella vivía era muy inhóspito. Manuela sufría de una enfermedad, tenía un tumor, que bueno, luego ella termina falleciendo de eso en prisión. Manuela tiene un aborto espontáneo, no sabía tampoco que estaba embarazada, y termina condenada a 30 años de prisión. Y bueno, en este momento, bueno, se realizó hace poco la audiencia pública, en la que intervinieron distintas organizaciones de derechos humanos de la región y también a nivel internacional, y se está aguardando la resolución para ver la responsabilidad internacional del Estado de El Salvador. Otros casos que hay en nuestro país, porque bueno, el caso de Manuela puede parecer más alejado que el de Belén, y el de Belén puede parecer un caso muy excepcional, pero si quedan dudas sobre la frecuencia de estos casos, no basta más que leer otro libro que es últimamente mi libro favorito, que se llama Dicen que tuvo un bebé. Le voy a anotar solo una parte del nombre porque ya va a estar en el PowerPoint, que es de estas abogadas investigadoras de Buenos Aires, donde ellas recogen 7 relatos de mujeres que fueron criminalizadas por delitos estéticos en Argentina, todas de distintas regiones de Argentina. Entonces, lo que tienen en común estas mujeres es que son mujeres pobres, provenientes, digamos, de barrios humildes, y que por ello se encuentran más expuestas al poder punitivo estatal. No sé si se escucha bien, porque escriben por el chat que se escucha mal. ¿Puede ser? Bueno, gracias. Me avisan cualquier cosa. Voy a tratar de tener el chat abierto. Bueno, en estas historias, digamos, las que están incluidas en este libro, el caso de Manuela en El Salvador, el caso de Belén, y los casos que yo vi, que son de nuestra provincia, de la provincia de Corrientes, perdón, y que voy a estar compartiendo probablemente el día de mañana, por cuestiones de tiempo, son más comunes de lo que se piensa. Y resultan representativos de una multiplicidad de casos de mujeres empobrecidas que fueron criminalizadas por este tipo de eventos. La alternativa es, desde los feminismos jurídicos, desde una perspectiva de derechos humanos, desde un enfoque de género, es evitar caer en concepciones que identifiquen la feminidad con la maternidad, y sobre todo considerar la trayectoria vital de las mujeres imputadas, tomando en cuenta los hechos traumáticos, las violencias que atravesaron a lo largo de sus vidas y fundamentalmente las condiciones de marginalización que padecen. Hay un desafío muy claro para mí, que es reinterpretar estos casos, estas historias que ya vamos a estar compartiendo, pero también las otras historias, a la luz de principios de igualdad de género y de justicia reproductiva, también de no discriminación, que les aseguren un trato que sea realmente imparcial y que no esté sesgado por ideologías que determinen lo que una buena madre, ya vamos a estar hablando de ese concepto también, debe hacer, condenando a toda aquella persona que no logre cumplir con estas expectativas, que no logren adecuarse a este canon. La tarea no es nada sencilla, porque como yo les comentaba, a través de las sentencias, solo es posible oír una versión de los hechos, que es la versión oficial, la que fue sostenida e impuesta por las autoridades judiciales.
pero yo estoy convencida de que en los silencios y en las aseveraciones parciales y fundadas, también en todas las oportunidades en las cuales estas mujeres no pudieron expresarse, se deja entrever otra narrativa posible. Mi argumento y la propuesta, digamos, que yo les traigo es que los hechos que dan base a estas condenas tendrían una consecuencia judicial distintas si hubieran sido abordados, tomando en cuenta los factores de vulnerabilidad que padecían estas mujeres antes de sus desencuentros con el sistema penal, es decir, la vulnerabilidad que traían, y evitando sobre todo caer en estereotipos de género y de clase, porque esa es otra cosa fundamental para el abordaje de estas sentencias, que hay que tomar en cuenta la multidimensionalidad de experiencias de las mujeres. Es decir, no se trata solo de ser mujer o de la cuestión de género, sino que es muy importante prestar atención a qué otras categorías, por así decirlo, de opresión, o qué otras categorías de desventaja padecen estas mujeres. Y de hecho, lo que yo veo en las sentencias, que, bueno, me parece que es algo que se puede extender a cualquier otra persona, o a la mayoría de las personas que entran en conflicto con la ley penal, por casos toscos, por casos, digamos, que son torpes, es la pobreza, o sea, la clase social a la que pertenecían, el no contar con cierto tipo de recursos sociales y económicos que les permitan navegar, digamos, sin chocar contra el sistema penal. Por eso es que creo que un análisis interseccional es fundamental. No se puede decir solamente porque son mujeres, no, son mujeres pobres. Y aunque en Argentina no se hace mucho uso de esa categoría, y no tenemos una clasificación como sí tienen en Brasil y en otros países, por la raza o etnia de las personas, también es posible decir que eran personas marrones, eran personas racializadas, aún sin verlas, porque cualquiera que haya visitado una cárcel en nuestro país puede, digamos, dar fe de cuál es el perfil de las personas que están privadas de la libertad. A ver. Bueno, esta parte es más que nada conceptual, que me parece que es bastante fundamental para entender algunas cosas que voy a estar mencionando después y que utilicé en el análisis de los casos. El primero es un concepto que, disculpas desde ya porque está en inglés, lo voy a traducir, es que realmente no se ve bien traducido, sería fetus first mentality, sería algo así como la mentalidad del feto primero. Suena muy fuerte en español, en inglés suena mejor. Y el segundo es los mitos de la maternidad, es de una profesora británica, Emma Mead. Básicamente, lo que esta profesora explica a través de los conceptos que están interrelacionados, el primero de ellos es de poner al feto primero, dice que básicamente bueno, creo que ahí me escuchan, no sé por qué se... Sí, se estaba escuchando un sonido, Belén, por eso nada más. Vale, ¿saben qué? Los auriculares, es que es muy de noche acá y por eso. Pero bueno, el primero de estos conceptos, que es de poner al feto primero, lo que consiste es en priorizar el bienestar de, digamos, de esa vida en gestación por sobre las necesidades y deseos de la persona gestante. Y ello impacta gravemente en lo que es percibido como un comportamiento socialmente aceptable para una persona que se encuentra cursando un embarazo. Y tiene, digamos, se traduce en las políticas que son adoptadas desde diversas instituciones, desde la medicina, el derecho, disculpen. Bueno, desde la medicina, el derecho, la psicología, entre otras. Y sobre todo, en este caso, lo que estamos analizando de las agencias penales del Estado. Bueno, y el segundo de los fenómenos al que refiere esta profesora consiste en los denominados mitos de la maternidad, que el problema que presentan es que postulan que el acto de maternar es natural y que la maternidad es un destino, enraizada, por supuesto, que en la función biológica.
en verdad, digamos, en lugar de lo que en verdad es, que es una construcción social, que está situada en un contexto cultural, histórico, económico. No era lo mismo la maternidad hace 100 años que lo que es hoy en día. Entonces, estos mitos, el problema de estos mitos de la maternidad es que presentan, hay como una construcción, digamos, hipotética, porque no existe en la realidad, de lo que sería una buena madre, una madre ideal, que esta profesora dice, obviamente en el contexto británico, es una persona, es una mujer blanca, es de clase media, que tiene que estar casada o en pareja, no debe tener discapacidades, que tiene que ser heterosexual y que su única actividad sea maternal. Entonces, por supuesto, cualquier persona que no entre dentro de estas categorías, que no cumpla con cada uno de estos requisitos, corre peligro de ser considerada una mala madre. Por supuesto, esto hay que ver, digamos, en el contexto determinado, en el contexto cultural también específico, en el cual, del cual, digamos, se está analizando. Y cualquier persona que no cumpla, digamos, con esto, digamos, se considera que fracasa en adecuarse a ese ideal y por ello que es considerada como una mala madre. Y también nos dice que sus prácticas de cuidados pasan a ser tomadas como desviadas. Bueno, también, digamos ahí el segundo ítem, hay un grupo de autoras que sostienen algo que para mí es muy interesante, que dice que las mujeres infractoras a la ley penal sufren una suerte de doble condena y que serían tratadas más severamente por los varones por parte del sistema de justicia, al considerar que violaron no solamente la ley penal, sino también lo que se considera socialmente como un comportamiento aceptable o tolerable por parte de una mujer. Entonces, por eso es que se habla de una doble desviación, en la que incurrirían las mujeres en conflicto con la ley penal. Delincuentes por afectar la paz social, por un lado, y también al ser mujeres delincuentes por desafiar estereotipos y roles de género. Entonces, bueno, habría que hacer ese ejercicio de preguntarse si no se las juzga más duramente a las mujeres, digamos, que infringen la ley penal por este carácter doblemente desviado. Y particularmente con lo que tiene que ver con este tipo de casos, que son con el ejercicio obligatorio de la maternidad, y lo que yo encontré en las sentencias, que ya lo voy a estar compartiendo, es que en algún punto se difuminan los márgenes entre el reproche penal y el reproche moral. Hay mucho reproche moral en el discurso de los jueces y no siempre, digamos, son exitosos en encubrir eso. A veces está abiertamente. Y bueno, el último punto es de otras autoras anglosajonas que también son sociólogas y criminólogas y, digamos, han realizado estudios empíricos con, digamos, mujeres que han infringido la ley penal, y lo que dicen es que estas investigaciones revelan que hay contextos de abuso y victimización, necesidades insatisfechas, problemas interrelacionados, y que las mujeres que entran en conflicto con la ley penal suelen tener historias de violencia sexual y violencia basada en el género. Lo que sí, yo quisiera advertir en este punto que, aunque obviamente yo considero que es fundamental tomar en cuenta los factores de vulnerabilidad y exclusión que sufren estas personas, eso no quiere decir, digamos, que se trata de una mera victimización, que importe, digamos, un menosprecio por el grado de responsabilidad y de agencia que puedan llegar a tener las mismas. O sea, no se trata tampoco de verlas solamente como víctimas. Aunque sí considero que en los casos de las sentencias que yo analicé, por lo menos, que hubo un fuerte componente de violencia por parte de las agencias del Estado. Bueno, en esta parte quisiera compartir dos obras que para mí son muy interesantes para entender el tema que estoy tratando. En particular, este libro, digamos, el primero, que es Mujeres imputadas en contextos de violencia o vulnerabilidad, para mí
sirve para entender cómo opera, digamos, en primer lugar, bueno, entender la teoría del delito, resignificarla desde una perspectiva de género, que es lo que hacen estas autoras en su trabajo, pero también entender cómo son los desencuentros de las mujeres que entran en conflicto con la ley penal con el sistema judicial. Bueno, este primer, digamos, libro es un estudio que fue realizado el año pasado, es muy nuevo, y se lo pueden descargar gratis, porque es de la página de la Defensoría de la Nación, así que si pueden hacerlo, la verdad es que tiene bastante teoría, porque obviamente básicamente toma lo que es la teoría del delito y es un análisis también de casos. No son solo casos de mujeres condenadas por eventos obstétricos, sino que también hay casos, por ejemplo, de mujeres condenadas por microtráfico de estupefacientes, hay casos de mujeres condenadas por homicidio a sus parejas mediando violencia de género, hay casos donde las mujeres son condenadas por homicidio contra sus hijos, pero cuando el agresor era la pareja, o sea, el padre de la criatura. Así que me parece que es un libro súper interesante, quien pueda hacerlo. No tengo el link. Ah, bueno, ahí ya lo pasaron. Gracias, Divina. Es un libro que está muy bueno y que a mí me sirvió mucho como para poder ubicarme en el contexto argentino. Para mí lo importante, digamos, de este libro es que señala la importancia de prestar atención a las experiencias particulares de las mujeres acusadas de delitos. Sobre todo porque estas experiencias suelen ser omitidas o suelen ser ignoradas por la doctrina y por la práctica penal. Y sirve también para ver cuáles son los sesgos de género tácitos en el razonamiento judicial. Porque la realidad es que creemos que, bueno, obviamente la ley es igual para todos y todas, pero cuando se aplica sin tener en cuenta el contexto específico de las personas, hay un riesgo de caer en soluciones injustas, que es lo que yo creo que sucede en los casos que a mí me tocó analizar. En este libro, por ejemplo, se hace referencia a una categoría que estas autoras denominan como delitos de estatus, que es un concepto muy útil para el tema que estamos tratando, porque son aquellos que se refieren a la transgresión de ciertos roles marcadamente femeninos, como por ejemplo el papel de madre cuidadora, bueno, que está derivado de la función de engendrar y la subsiguiente maternidad, dicen las autoras. Y la conclusión a la que llegan es que en la práctica tribunalicia argentina, tanto los prejuicios basados en el género como la falta de consideración por diversos factores de vulnerabilidad presentes en la trayectoria vital de las imputadas impactan en la manera en la cual opera la criminalización de las mismas, que es algo bueno que yo comparto totalmente después de haber realizado esta investigación. Y el siguiente es el libro que ya les mencioné por lo menos 2 veces. Dicen que tuve un bebé, que son básicamente casos de mujeres condenadas por eventos obstétricos, todas con distintos finales, algunos más felices que otros. Son todas, digamos, de distintos puntos del país, así que es una investigación bastante federal. Este libro a mí me gusta mucho porque está realizado desde una perspectiva como más bien sociológica, si bien tiene algunas cosas que son como de teoría, está realizado desde una perspectiva bastante sociológica, porque hay una conversación con las mujeres o sus familias, con los defensores o defensoras, y también se recogen, digamos, la forma en la que estos casos fueron cubiertos por los medios. Así que me parece que es muy importante como para entender este fenómeno. También este libro, digamos, me interpela mucho y tiene mucha relación con la investigación que llevé a cabo y con este tema que estamos tratando hoy, porque las protagonistas de este libro tienen como factor denominador común que son mujeres que provienen de lo que se denominan barrios de baja rentabilidad. Son mujeres que vivieron a lo largo de su vida distintas formas de exclusión social, marginalización, violencia, y que fueron, ahí está esa cita que me gusta mucho porque dice que fueron perseguidas penalmente luego de haber transitado este tipo de eventos
que son hechos, digamos, que ellas no buscaron, no provocaron, y que simplemente sobrevinieron, pero por ahí la lectura judicial que se hace de estos casos es muy distinta a la que acontece en la realidad. Por eso también este libro es muy útil, porque al tener la versión de las mujeres es posible contrastar de mejor manera esa disparidad que hay entre lo que dice los tribunales que ocurrió y lo que estas mujeres y sus entornos sostienen. Y fundamentalmente ese punto porque las tipificaciones que se efectuaron, o sea, los delitos por los cuales fueron imputadas y luego condenadas, no se corresponden con hechos acontecidos en la realidad. Bueno, y finalmente, bueno, solo recalcar, ya lo dije, que todas provenían de contextos de suma vulnerabilidad, pero era eso, o sea, su clase social sumado al género, lo que las hizo, por así decirlo, las targets perfectas para el sistema penal. Bueno, no sé qué tanto, creo que me quedan 10 minutos de la exposición, no me quiero extender. Tranquila, tranquila, Belén. Adelante. Bueno, usted me avisa porque no creo que lleguemos a hablar de todas las sentencias, pero quizás por lo menos empezar para que mañana tengamos quizás más lugar para conversar. Como desee, Belén, tenés 5 o 10 minutos. Bueno, voy a tratar entonces de ser súper breve, y no creo que dé tiempo para llegar, digamos, al primer caso, porque no lo quiero dejar cortado, son bastante largos los casos, me gustaría darle el tratamiento que merecen. Así que solo voy a hacer referencia a esto para retomar mañana. Digamos, en este punto, como que quisiera empezar a conversar de cómo los factores de exclusión social que padecían estas mujeres antes de ser privadas de la libertad fueron leídas por los funcionarios judiciales. Bueno, hay algo que sabemos que en Argentina y en otros tantos países no es, digamos, ninguna novedad, que es que las agencias de criminalización secundaria tienen una marcada preferencia por poblaciones provenientes de sectores socioeconómicos deprimidos, por decirlo de algún modo. Hay un proceso de selectividad penal que atrapa con mucha mayor facilidad a aquellas personas que ya sufren exclusión y que ocupan posiciones, si se quiere, subalternas dentro de la sociedad. Y estas autoras, anglosajonas también, son británicas, hablan sobre cómo las experiencias concretas de las mujeres con el sistema de justicia criminal están marcadas por factores sociales, estructurales y personales que impactan los caminos de estas mujeres de entrada y salida al sistema de justicia penal, y también la forma en las cuales el sistema penal responde ante este tipo de criminalidad. Entonces, mi propuesta es realizar un ejercicio de identificar factores de vulnerabilidad presentes en la vida de las mujeres imputadas y determinar de qué manera fueron considerados o no por los tribunales en la ponderación de los hechos que motivaron las condenas. Quizás voy a aprovechar este tiempo para comentar algo más de la investigación, o sea, como líneas generales que no pensé que iba a poder incluir en el día de hoy, pero me parece que sí. Algo muy interesante para analizar, yo analicé 4 casos, solamente con ustedes voy a compartir 3 de ellos. De esos 4 casos, hubo un total, por supuesto, de 12 magistrados. De 12 magistrados, solo una era mujer, y esa jueza era subrogante. Y básicamente en su decisión lo único que hizo fue adherir al voto del presidente del tribunal. También los 4 fiscales que llevaron adelante la acusación a estas mujeres son todos varones. E incluso los defensores, o sea, las mismas defensas estuvieron a cargo de varones.
Esto a mí me parece que no es un dato menor porque habla también, hay una disparidad de género increíble en el Poder Judicial, sobre todo en el fuero penal, y no es casualidad que esta sea, digamos, la situación, digamos, en el propio sistema de justicia hacia adentro, porque luego se traducen las respuestas que se le dan, digamos, a los justiciables. Bueno, creo que voy a parar acá para no excederme y poder mañana tratar bien los casos en profundidad. Muchas gracias. Excelente, Belén. Felicitaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, por participar, por aceptar esta propuesta. Es un honor que vos estés presente en este evento y felicitaciones nuevamente. Y le voy a ceder la palabra ahora a la profesora Carmen Escurra. Profesora Carmen Escurra, ¿cómo le va? Hola, buenas noches a todos, buenas noches profesor Cabral, buenas noches Belén, buenas noches a todos los colegas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de esta videoconferencia. Quiero decirles a todos que estoy muy contenta y agradecida por la invitación de la UNE y también de la UNIBE. Yo soy estudiante del doctorado de la UNIBE, es también mi casa de estudio y también tuve la posibilidad de ir a hacer algunas disertaciones en la UNE con el profesor Hugo Cabral y su equipo académico. Encantadísima. Bueno, muy breve también, con permiso de la profesora Carmen, sus antecedentes para escuchar y disfrutarle. La profesora Carmen Escurra es egresada de la Universidad Católica de Asunción, mención de honor, entre algunos de sus antecedentes, muy breve, es especializada en didáctica universitaria, es especialista también en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, Facultad de Derecho de la Universidad Pacífico, es diplomada en contrataciones públicas, en Derecho Penal, Derecho Procesal, y es máster en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. Además, es egresada de la Escuela Judicial, Consejo de la Magistratura, especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. Es también diplomada internacional en Gestión Pública para Altos Ejecutivos. Profesora Carmen Escurra, bienvenida, es un honor, muchas gracias por estar. Y te escuchamos, Carmen. Sí, muchas gracias, profesor. Gracias a todos y espero que pueda de serle útil lo que puedo dar sobre género y acceso a la justicia. Voy a compartir mi material. Ahí pueden visualizar, ¿verdad? Sí, profesora, se ve bien. Excelente. Bueno, el tema que nos reúne a todos hoy es la justicia de género para eliminar la desigualdad. Esta invitación me tocó muy hondo, me gustó porque hablar en materia de género y acceso a la justicia obviamente es un problema que atenta contra las mujeres, contra sus derechos, y es bastante mayor que hablar de género que hablar en el mero acceso a la justicia. En otras palabras, el acceso a la justicia posibilita tantos otros derechos, que es tema abarcador de otras cuestiones, pero yo quisiera partir de ciertas premisas. La primera premisa es que nosotros tenemos un sistema tanto universal como regional. Me refiero a que acá también están en este curso personas de otros países. Tenemos un catálogo de derechos que representa el conjunto de derechos que se supone son necesarios para enfrentar los atropellos que tenemos a la dignidad de una persona, en especial cuando hablamos de justicia de género y acceso a la justicia, aquellos derechos que violan, aquellas circunstancias o actos de acción o omisión que violan los derechos de las mujeres.
El acceso a la justicia como perspectiva de género trata mucho sobre los derechos humanos que son universales, es decir, que el solo hecho de ser humano, de ser una persona, un ser humano, también nos da ese carácter del principio que tenemos que todos respetar, que es la no discriminación. Y esto se plasma en los tratados, se plasma en nuestras leyes nacionales, y nosotros debemos de garantizar el goce de este esquema, del sistema. ¿Y a qué me refiero? Aunque nosotros, por ejemplo, debemos garantizar esto a través de por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Muy especialmente, ¿qué significa garantizar? Este sistema de garantía que yo busco darle énfasis o hacerles llegar a ustedes es que la justicia de género como propósito de eliminar la desigualdad. ¿Por qué es como propósito de eliminar la desigualdad? El objetivo de la justicia de género es eliminar la desigualdad que existe en la práctica o en la aplicación de la normativa entre los hombres y las mujeres. ¿A qué me refiero a esto? Que garantizar significa que tanto los ciudadanos como el Estado tienen que emprender todas las acciones necesarias para que todos gocemos de esos derechos humanos, seamos hombres o mujeres, y la obligación de garantizar debe estar conceptualizada y estar en primer rango. La otra también básica premisa es cuál es la responsabilidad que tiene el Estado y cuál es la responsabilidad que tienen también aquellos que deciden sobre la justicia o en hacerla cumplir. Me refiero a que el Estado debe incurrir en la responsabilidad internacional y también debe dar, digamos, cumplimiento a que todo lo que sea, por ejemplo, en ese sentido hablamos de responsabilidad internacional cuando se hace efectivo aquella normativa o aquel conjunto de normas internacionales, y la justicia internacional tiene un papel muy importante porque es la que se da en la interpretación auténtica y vinculante del alcance y contenido de los derechos y obligaciones de los estados. En Paraguay, nosotros tenemos una Constitución Nacional que es la vigente desde el año 1992. Tiene artículos que protegen contra todo tipo de violencia a las mujeres. Estos artículos también yo sé que los países de la región lo tienen, como el derecho a la vida, la integridad física y psicológica, la libertad religiosa, la ideológica, el derecho a la igualdad y la no discriminación, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, derechos a la salud integral, los temas, por ejemplo, que estaba tocando la doctora Belén Matos, que me pareció muy interesante, y me tocó, digamos, bastante fuerte también examinar el estudio que ella hizo de cómo fueron evaluados los factores de vulnerabilidad presentes en las vidas de las mujeres condenadas por los funcionarios públicos, lo que estábamos hablando de cómo se aplica este esquema o este sistema de normativa que tenemos, y que haya unidad de criterios también en la forma que decidan sobre la justicia. No necesito decir, ¿verdad?, que todos los agentes estatales deben conocer tanto el derecho internacional como el derecho nacional, conocer la jurisprudencia de los órganos de supervisión, deben de conocer la jurisprudencia naturalmente vinculada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también deben saber que la justicia, el acceso a la justicia de género, no se trata, por ejemplo, de que tengamos que discriminar. No podemos discriminar a personas con recursos reducidos, ni a poblaciones indígenas, ni tampoco menos decir porque es mujer. ¿Por qué hablamos de género? No hablamos de género porque nosotros nos sintamos discriminadas, para nada, ¿verdad? Hablamos de género porque nosotras las mujeres que estamos acá, somos la mitad de la humanidad, y estamos en todos estos rubros, estamos entre, digamos, las personas con recursos reducidos, los indígenas, hay también mujeres discapacitadas. En todas las categorías podemos agrupar que la mujer forma parte de ese grupo de seres humanos. Entonces,
la lucha contra la discriminación de la mujer se da con el acceso a la justicia. En Paraguay tenemos nosotros varios instrumentos internacionales ratificados por el Paraguay. Yo voy a explicar brevemente cuáles, pero mañana voy a darle, digamos, una explicación profunda a cada uno de ellos y cómo en Paraguay se aplica. Está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es el CEDAW, que estaba hablando también la doctora Mato. La Convención Interamericana para prevenir también y sancionar y erradicar la violencia, que es conocida como Belén do Pará. Y las leyes nacionales, nosotros tenemos del año 2016 una ley que trata sobre protección integral de las mujeres contra toda forma de violencia, tiene un reglamento por decreto presidencial. Está la ley 4.675, que eleva a rango de ministerio la Secretaría de la Mujer, que se encarga de ejecutar políticas públicas en cuanto a hacer promover los derechos de la mujer. La ley 1600, que habla sobre la violencia, todo lo que sea reglamentación y normativa contra la violencia doméstica. Existen modificaciones a nuestro código. También interesante hablar de que la mujer también puede ser discriminada en el trabajo, puede ser discriminada, como había dicho la doctora, en circunstancias, por ejemplo, no solamente de actos jurídicos, sino de hechos de la vida, por ejemplo, en circunstancias como el parto puede existir, puede también sufrir discriminación. Nosotros también tuvimos una reforma parcial del Código Civil que le dio mucho más derechos a la mujer, y también en la ley del divorcio y su posterior modificación, que mañana vamos a tratar de hablar de una manera más, digamos, explayarme más en cada uno de estos temas. Yo quería destacar que uno de los, digamos, procedimientos o sistema que dio a Paraguay digamos, un apoyo, una incorporación al goce de los derechos humanos de la mujer, que fue la creación de un registro de casos de violencia. Se dio lugar a una acordada a la Corte Suprema de Justicia, por la cual también la Secretaría de la Mujer, que es el Ministerio de la Mujer que tiene rango de ministerio, debió procesar la información proveída por la Corte Suprema de Justicia a través de los juzgados de paz. ¿Qué pasa a través de esta acordada? A través de esta acordada, todos los casos que sean denuncias de violaciones, de acceso a la justicia y de género contra la mujer, la misma puede denunciarlo en un plazo que no se distingue horario inhábil. Nosotros tenemos en nuestros tribunales el horario hábil de 7 a 13 horas. Entonces, esta secretaría o esta dirección comienza a trabajar desde las 13:01 hasta el día siguiente a las 6:59 de la mañana. Entonces los juzgados de paz se turnan para cumplir con esta acordada, y ese turno hace posible que las personas puedan realizar su denuncia y poder tener cobertura con relación a las denuncias que puedan hacer o pedir las medidas cautelares de protección que considerasen. Las políticas y planes de acceso a la justicia con igualdad de género. Porque yo me refiero a que como premisa, ¿verdad?, el género y acceso a la justicia, es importante de que la justicia de género sea una herramienta para que se dé cumplimiento a los derechos que nosotros tenemos como mujeres. Estas políticas y planes deben ser, digamos, adaptados a una justicia que sea pronta, a una justicia que sea accesible, a una justicia que tenga que garantizar naturalmente que no se dé lugar a ningún tipo de violación, y sobre todo reparar, ¿verdad?, y garantizar también de que la víctima en definitiva no se sienta, digamos, en un estado de vulnerabilidad, digamos, que pueda ser bastante afectado, que le pueda imprimir serias circunstancias, como puede ser también daños psicológicos, pueden ocasionarle también
por ejemplo, hasta perder la vida, ¿verdad? Cuando la justicia no llega de manera pronta. Las políticas en cuanto a lo que sea de género y acceso a la justicia en Paraguay, yo considero que no se implementan como políticas de Estado. Lastimosamente no se implementan como políticas de Estado. ¿Qué significa que no se implementan como políticas de Estado? Las políticas de Estado en cuanto a lo que es acceso a la justicia en cuestiones de género no traspasa digamos, el gobierno, no sé si me explico, todos los programas y proyectos son creados por cada gobierno de turno, entonces no se da lugar a una política que traspase uno y otro gobierno. Lo que quiero decir es que entra un nuevo presidente, por ejemplo, en Paraguay, entra un nuevo presidente y otra vez que hace, ante la expectativa, ¿verdad? De asumir el nuevo gobierno, inicia otro periodo y un diseño, otra vez gestión de nuevos planes y programas. Entonces, eso hace que no cesen los hechos de violencia de género y la carencia de un Estado que debe protegerse hace más evidente. No se protege al Estado, las políticas no tienen, acá en Paraguay los gobiernos tienen, los periodos presidenciales son de 5 años y nuestras políticas de género, de acceso a la justicia, no traspasan esos 5 años, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo creo que no hay una cobertura o no hay garantías, digamos, con relación a los programas y planes que se aplican. Existe un proyecto que se llama Ciudad Mujer, que es un programa o un proyecto del Ministerio de la Mujer que está ubicado en una ciudad de Villa Elisa, que ofrece atención integral a mujeres y a mi criterio es muy centralizado. ¿Por qué es muy centralizado? Porque no se expanden. Si bien ellos hablan de que existe ciudad móvil o móviles que llegan a distintas ciudades, este programa o este proyecto es muy centralizado y no llega a aquellos sectores o poblaciones vulnerables que tienen alta carga de vulnerabilidad y que necesitan sí o sí de políticas públicas como educación, acceso integral, o sea que tampoco las mujeres acceden, por ejemplo, a cuestiones o derechos que les puede ayudar a ellas a superar o a reconocer que son violaciones a los derechos humanos, porque no tienen ese derecho a la protección y sobre todo porque el desconocimiento, ¿verdad?, hace que se den las características asignadas culturalmente de que la mujer se siente débil, no siente que no tiene protección, no puede ser capaz o no se siente protegida y son los hombres entonces los que ocupan, digamos, los espacios de las mujeres y no le dan a ellas su calidad de tal, ¿verdad? Como una persona que tiene derecho a todo, a poder capacitarse, a poder sobresalir, a poder trabajar, a poder luchar contra todo tipo de discriminación. Hablé ya de la Oficina de Atención Permanente a Víctimas, ese es el nombre que tiene, que está asentada en el Palacio de Justicia de Asunción. Eso también es una debilidad porque la misma solamente es centralizada para la gente que vive en capital. Lastimosamente no hay este servicio de 24 horas disponible para todas las personas del país, ¿verdad? Y en horario nocturno y feriado se remite al juzgado de paz de turno según establece esta acordada, pero otra vez esta atención permanente, si bien ayuda, si una persona está en otra ciudad tendría que trasladarse hasta el Poder Judicial en la sede central, que está en Sajonia, que es un barrio de Asunción, para realizar esa denuncia. Eh, Otro de los, digamos, algo que se dio en nuestra legislación nacional es que tocando así fuerte una de las acciones institucionales marcadas dentro de nuestra normativa es que el feminicidio fue incorporado como un hecho punible de acción penal pública en la Ley 5777 del año 2016, que voy a hablarle un poco más mañana, aunque ya antes el término era utilizado para referirse al asesinato de mujeres realizado por hombres
motivados por ciertos factores como el odio, el desprecio, el placer, el sentido de la propiedad de las mujeres y toda esa proyección que acá en Paraguay está, digamos, muy todavía consolidado, que es el machismo. ¿A qué me refiero a eso? A que ciertamente esta forma de ver las cosas hace que naturalmente la víctima, en definitiva, no goza de las garantías desde un punto de vista del Estado. Al contrario, es como que no se da el cumplimiento cabal, el Estado no cumple de manera cabal con sus responsabilidades y tampoco nos hace efectiva todas las leyes que tenemos a nivel internacional y nacional. ¿Por qué? Porque realmente nos aplica y el Estado no cumple ese rol de agente para dar lugar a la cobertura o a la protección que necesita una mujer que se sienta víctima o que no tenga acceso a la justicia. Entre las sugerencias que yo puedo dar del análisis que yo hice de las políticas públicas, los planes y programas de los últimos 10 años de un trabajo de investigación que hice sobre cómo son las oportunidades que tienen las mujeres en Paraguay, puedo decir que hay mucho todavía que eliminar, brechas que existen entre el discurso que existe en nuestras políticas públicas y la práctica. Se debe dejar de lado la hipocresía, eso ya lo dejo bien claro, ¿verdad? A mi criterio existe demasiado normativa, y tanto internacional como nacional, entonces debemos dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos y a las leyes que garantizan una vida libre de violencia y una vida que a toda mujer debe dar acceso a la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente las afirmaciones que han sido tremendamente útiles en la lucha de las mujeres por su incorporación al goce de los derechos humanos, el Estado no solo debe abstenerse a hacer cumplir, sino que debe tomar acción con el fin de garantizar el goce de los derechos de las mujeres sin discriminación. Entonces, en ese sentido podemos decir de que cuando un Estado se hace responsable de la violación de un derecho humano que nace, por ejemplo, de un tipo de obligación o de violaciones contra la mujer, la primera sería reparar esa violación, ¿verdad? Garantizar que no se repita esa violación a los derechos de la mujer y naturalmente procurar que la víctima, que ciertamente no tuvo las garantías para defenderse o que tampoco tuvo ese acceso a la justicia de carácter preventivo, tenga que, digamos, tener esa suerte de poder recuperarse y reinsertarse a la sociedad y que también los agentes que responden, lo que había dicho la doctora, en pocas palabras, tengan la sensibilidad para resolver sobre un tema que es mucho más amplio que el mero acceso a la justicia, sino también se trata de que las personas que colaboran en el acceso a la justicia tengan que dar lugar a ese aspecto abarcador de muchas otras cuestiones, como analizar los factores en que se encuentra esa persona, por ejemplo, en su calidad de tal, no porque sea pobre o porque sea indígena o porque no tenga recursos, educación, tenga que ser mucho más vulnerable y la responsabilidad del Estado no tenga que o tenga que carecer, ¿verdad? Considerándola a esa persona como un estereotipo, sometida a un estereotipo o una construcción cultural que debemos de alguna manera nosotros darnos cuenta que no debemos de las mujeres identificarnos con esa serie de características. Debemos nosotros reconocernos como un ser humano único y que así como las mujeres, todos los hombres somos iguales y iguales digo en derechos y en obligaciones, y si no existe eso culturalmente tenemos que mediante este tema de cuestión de género usar como herramienta o como propósito para llegar a esa igualdad. Adoptar políticas públicas que promuevan una educación laica, libre de prejuicios y creencias religiosas,
pues hasta ahora está en vigencia, como ustedes sabrían, la enseñanza de la teoría de género, la educación integral a la sexualidad en la escuela de colegio. A eso me refiero, que desde la infancia y la familia tenemos que erradicar esa filosofía o esa cultura del machismo, ampliar también los presupuestos en varias instituciones, implementar medidas eficaces para combatir la violencia de género, desde el aspecto, por ejemplo, de la violencia familiar, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, que se da en todos los sentidos. Bueno, de mi parte, he concluido, ¿verdad? En esta primera parte. Mañana me gustaría hablar más sobre cada ley en especial, darle énfasis a nuestra legislación internacional, que es también normativa que abrazamos todos los países a nivel regional, y también considerar, ¿verdad?, que desde este punto de vista, ejercer un liderazgo en materia de hacer frente a las obligaciones internacionales nos va a ayudar a que las responsabilidades que tenga cada país tenga que ser asumida ante la Comisión y la Corte y tenga que rendir cuenta de la forma en que se cumple. Eh, el derecho parece de alguna forma que, de algún modo, que fue construido con un modelo ideal de ser humano, ¿verdad?, que tiene las características, pero las mujeres como víctimas de los atropellos también, diría yo, debe tener un rostro masculino. ¿De qué sentido digo de tener un rostro masculino? Que el primer problema de las mujeres para el acceso a la justicia es que se las reconozca a ellas como tal, ¿verdad?, como una persona con derechos, y aquellas violaciones a sus derechos humanos también deben de tener derecho a la protección. Entonces estoy hablando de que este desconocimiento puede trascender si nosotros culturalmente a nivel regional hacemos cumplir las leyes internacionales que abrazamos, ¿verdad?, que metemos dentro de nuestra, que introducimos en nuestra legislación nacional, y pensar, ¿verdad?, que todos los convenios internacionales tienen que darle a la mujer la calidad de tal, y que, por ejemplo, en primer lugar debemos ser protegidas. Por ejemplo, no sucede con los hombres. Esto no sucede con los hombres en el sentido que a los hombres culturalmente se les da mucho más espacio, mucho más énfasis. Es lo que estaba contando la doctora, por ejemplo, que muchos de los que decidieron, en casos, por ejemplo, fueron hombres. Entonces eso se da también como preferencia a las respuestas, ¿verdad?, que otorgan a la criminalidad contra la mujer. Sería lindo que tengamos en cada país un espacio o una jurisdicción especializada que pueda tratar los casos sobre cuestiones de género y acceso a la justicia, y más que eso, que obviamente podamos posibilitar que nuestros derechos sea abarcador a muchas otras cuestiones que entren en énfasis, por ejemplo, el esquema de políticas públicas a modo de expandir, y sobre todo que el cumplimiento de la justicia internacional haga un papel importante en nuestra legislación. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, profesora Carmen. En este momento yo siempre les invito para que reflexionen en forma conjunta o compartan ideas comunes, que ya lo tuviste mencionando, Carmen, con lo que estuvo desarrollando Belén en primer término, y lógicamente fuiste vinculando algunos contenidos que me gustaría que lo hagan, que interactúen entre las dos, y también felicitarte y agradecerte nuevamente porque esté compartiendo este evento con nosotros. Así que les invito a las dos, a Belén y a Carmen, a que conversen y dialoguen. A partir de allí, entonces optimizamos y potenciamos esta primera jornada. Y desde ya muchas gracias a ambas nuevamente. Gracias, profesor. Muchas gracias por la atención, y también a todos, gracias por la atención. A mí me llegó muy
así, digamos que me tocó la sensibilidad, la pregunta o el tema, el problema que trató la doctora Belén, de cómo fueron evaluados los factores de vulnerabilidad presentes en las vidas de las mujeres condenadas por los funcionarios judiciales. A mí estaba pensando en lo último que habías dicho, Carmen, que es un planteo que ya lo escuché, por lo menos en el ámbito interamericano. Se habla de esto de la necesidad de contar con una justicia especializada en género, algo que yo veía que, bueno, no lo pude compartir por el tiempo del espacio, pero cuando estaba realizando la investigación, hay un planteamiento muy interesante, tanto desde los feminismos jurídicos latinoamericanos como desde el ámbito anglosajón, que, o sea, es una crítica, digamos, no solo a la teoría legal en general, sino también, digamos, a la praxis. Y cómo por ahí pensamos que, esto yo creo que lo dije en un momento, que las leyes son iguales para todas las personas, pero si una ley o, digamos, una normativa en particular o una decisión fue adoptada o fue diseñada tomando en cuenta a un tipo de persona en particular, que lo que se dice desde los feminismos jurídicos es que es un varón blanco, heterosexual, de clase media, con cierto nivel educativo, sin discapacidades, cómo esto puede utilizarse para juzgar o para garantizar el acceso a derechos a todas las personas que, digamos, caen por fuera de esa categorización. Entonces, claro, ahí es donde, digamos, vemos que en lo que hace, digamos, a lo que yo vi en particular, cuál es el perfil de estas mujeres que entran en conflicto con la ley penal, pero me parece que es en general, digamos, que también si las personas que están juzgando no solo que aplican este modelo que fue diseñado para un cierto tipo de persona, que no es la persona que tienen enfrente, a la que tienen que juzgar, a la que le tienen que proveer el acceso a la justicia, sino que además lo hacen desde una perspectiva, o sea, como que mirándose a sí mismos, sobre todo cuando son varones, o adoptan, digamos, esta perspectiva, que es muy común de ver en la justicia, que más allá del género de la persona que está juzgando, a veces como que yo lo que veo es que se mimetizan, digamos, con estos valores que son considerados como masculinistas, digamos, así es como se los denomina. Y bueno, es por eso que después se llegan a soluciones que no son justas en el caso concreto, que puede que funcionen cuando, digamos, se aplican a las personas para las cuales fueron pensadas esas leyes, esas normas o esa forma de ver las cosas, pero no para todas las personas. Así que eso me pareció muy interesante de lo último que dijiste. Sí, realmente también acoto lo que recién me estabas contando. Yo me doy cuenta de que es interesante este tema de los derechos humanos, porque estás tocando derechos humanos de salud cuando estamos hablando de cómo las mujeres, digamos, están luchando para, o sea, se violan sus derechos de acceso, digamos, al derecho a la salud cuando, por ejemplo, no se le da la atención como política pública cuando va a tener, por ejemplo, un parto. En mi país, así como estuvimos hablando ayer en la reunión que tuvimos, algo que me parece muy triste es que se criminaliza, digamos, la pobreza. Las mujeres que tienen recursos reducidos, muchas veces no se les da la posibilidad de tener un parto, digamos, natural. ¿Por qué? Porque demanda mucho tiempo y muchas horas hombre del personal médico que tiene que ayudarla a parir. Entonces, ¿qué hacen? A las personas que tienen pocos recursos, generalmente se les agenda un parto en cesárea, ¿me entiendes? Un parto programado. Más en esta época de COVID, ¿verdad? Que los médicos en mi país, por ejemplo, son pocos, habían pocos contratos. Entonces, a mí me parece que ahí estábamos atentando contra los derechos y una violación justamente contra las mujeres, porque no les dieron mucha chance a la gente que tiene recursos, a la población que tiene recursos progresivos, a la población más vulnerable o con alta carga de vulnerabilidad, a que tenga acceso, por ejemplo, a esa circunstancia. Y
después de no haber tenido posibilidad de tener ese parto normal, el parto fue una cuestión traumática después de tener esa intervención programada de la cirugía, por ejemplo, de la cesárea. La mujer también queda como en estado de shock, no puede darse lugar a la lactancia, que es otro derecho también humano importante, y así las violaciones van una tras otra, y a eso es lo que yo me refiero, de que las políticas públicas deben ser fundadas en la normativa de los derechos humanos, y que los derechos humanos son universales, tienen que es por el solo hecho de ser humano, ¿verdad? No porque seamos mujeres tengamos que distinguir, si bien tenemos una política o una justicia de género y acceso a la justicia, tenemos esta brecha que abrir porque nos sentimos realmente discriminadas. Te das cuenta cómo la mujer aparece subordinada incluso en varios de los estratos sociales. Sí, bueno, el tema por ahí creo que a veces es difícil de advertir. Yo creo que cuando parte, digamos, de lo que yo había investigado, hay una jurista, a ver, voy a poner en el chat porque, no sé, me gusta compartir, digamos, y ay. Esta es una, es colombiana, y la otra que es súper famosa, que es Alda Facio Montejo, una jurista costarricense. Básicamente ella es la que inicia con todo esto del análisis del fenómeno legal desde una perspectiva de género, y lo que ella, lo que plantea, digamos, que era más o menos lo que vos decías, esto de que por qué lo que está, digamos, en la ley no logra traducirse en las políticas o en las cuestiones más concretas por ahí, es que quizás a veces cuando leemos cierto tipo de leyes, o sea, obviamente tenemos ahora leyes que funcionan o intentan funcionar como correctivo para estas desigualdades, pero hay veces que, o sea, si las leyes fueron elaboradas de esta perspectiva que yo mencionaba con anterioridad, obviamente a simple vista cuesta ver porque son cosas que están como muy, digamos, asentadas ya en nuestra sociedad y es muy difícil advertirlas, digamos, a simple vista, pero es muy, muy importante, digamos, esta jurista, sobre todo la segunda, ella tiene como una metodología, es un libro viejo, ya hace como 30 años creo, o 20 años, 30, en el 92 creo que es el libro, y que hablan, hace una especie de ejercicio, tiene una metodología que es de 7 pasos para analizar, digamos, si una ley o una política o un discurso jurídico está adecuado a lo que sería la igualdad de género y la no discriminación. Tiene por ahí un lenguaje que quizás hoy en día está un poco desactualizado, pero a mí me parece que está muy bueno porque permite ver para mí por qué es que no se llegan a traducir ciertas cosas en la práctica, porque tenemos toda una estructura que está pensada desde otra perspectiva, entonces por eso es que no funciona. Y obvio que no se trata de plantear por las dudas, tipo de una ley especial para cada persona, pero sí tener en cuenta, o sea, que digamos que tomar en cuenta ciertos estándares que puedan corregir las desigualdades que se dan, y por eso es la importancia de prestar atención al caso concreto, de ver, digamos, los factores de desigualdad que existen, digamos, en los casos. Y también con respecto a lo que vos decías de violencia, bueno, vos hablabas de, sí, de violencia obstétrica, porque obviamente programar una cesárea porque sí, es violencia obstétrica. Prohibir o impedir o dificultar, digamos, la lactancia materna también lo es. Y creo que eso sucede mucho en la práctica. En los casos que yo, o sea, que yo analicé, se ve mucho de eso. Quizás el foco de mi investigación no estaba puesto en eso, pero tanto en esos casos como en las otras historias que están recolectadas en este libro que comenté, hay un catálogo, digamos, de violencia obstétrica que comienza desde el momento en que la mujer llega a la guardia, y el médico, digamos, incumple el deber de confidencialidad con la paciente, da intervención a la policía, en vez de intentar esclarecer qué sucedió, da una versión que es la suya propia por sobre la de la mujer, que es la que termina prevaleciendo y guiando después las investigaciones.
bueno, un sinfín de cosas. Pero Acá estoy leyendo los comentarios y coincido contigo, doctora Belén, y también con un señor, Néstor Cardoso, dice, creo que las leyes están bien orientadas en la perspectiva de género, sería bueno simplemente que se apliquen en la praxis y deberían contemplarse en el ámbito legislativo sin presión de la prensa mediática. Muy interesante, realmente sería lindo también que como sociedad culturalmente tengamos que darnos ese lugar de que tanto hombre como mujer estamos en igualdad de condiciones y no darse ese estereotipo de porque ser mujer tenemos que sentirnos discriminadas, por ejemplo. ahí estoy compartiendo en el chat, es de acceso abierto, es un artículo, es este el de Alda Facio Montejo, no es el libro, creo que es un resumen, espero que ese sea, sí, bueno, es un artículo que forma parte, bueno, de una compilación, pero que tiene los puntos fundamentales de los que ella habla, digamos, de la metodología. Es como que el libro va más en profundidad y tiene casos en concreto, pero yo creo que ese artículo, que creo que tiene 30 páginas nada más, es súper útil como para empezar a, quizás como a cuestionarse ciertas cosas que dábamos por, o sea, yo cuando empecé, por ejemplo, a investigar para mi tesis, daba por sentado muchas cosas y tuve que partir, digamos, desde esta base de cuestionarlo todo para poder, digamos, entender algunas cosas. ¿Algo más? Me parece perfecto, brillante el aporte de ambas, excelente. Muchas gracias, Belén. También recordémosle al auditorio que Belén está haciendo un gran esfuerzo por los usos horarios, las diferencias de hora. Muchísimas gracias, Belén. Y lo mismo para Carmen. Muchísimas gracias. Las preguntas del auditorio las vamos a diferir para el momento final de la disertación mañana. Sí, señor. Entonces, me parece, damos por finalizado este evento en el día de la fecha y mañana a las 8 de la mañana reanudamos nuevamente. Sí. Muchas gracias también, Roberto, al anfitrión lo estoy saludando, que siempre nos acompaña de la Facultad de Derecho. Y muchas gracias a todos los presentes. Que tengan todos buenas noches y nos vemos. Gracias, profesora. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias por la atención. Gracias. Chao, chao. Chao.